Buen día con todos, chicos. Estamos en la clase de química, capítulo número 4. Nuestro tema es estequiometría. Bien. ¿Qué estudiamos en estequiometría? Es la parte, dice, de la química que se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas que existen, perdón, entre las diferentes sustancias que participan en una reacción química. ¿Ya? Que participan en una reacción química. A ver. Y para entender esto, bueno, hay algunas leyes, bueno, como la ley de conservación de la materia de Lavoisier, ¿no? La masa que hay al inicio en los reactantes tiene que ser igual a la masa en los productos. La ley de proporciones definidas, siguiente ley, o ley de Proust. Cuando dos o más sustancias se combinan para formar un determinado producto, lo harán en proporción ponderal fija y definida. Entonces el exceso de una de ellas quedará sin reaccionar, ¿no? 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 de hidrógeno y estos forman a su vez 34 gramos de este gas, ¿no? Como puedes ver, ¿no? Ahora, date cuenta de algo, por la ley de proporciones, ¿no? La primera, ¿no? La ley de conservación de la materia, disculpen. Entonces, date cuenta de algo, mira. 34 gramos es la suma de esos dos. 34 gramos reactantes, 34 gramos productos. Se cumple, ¿no? Y la relación entre el peso de hidrógeno y nitrógeno siempre va a ser la misma, ¿no? 6 es a 28, como sacamos mitad, 3 es a 14, ¿no? Así, de esa manera. Ya. Ya, chicos. Ley de proporciones múltiples, ley de Dalton. Si dos elementos forman varios compuestos, permaneciendo el peso de uno de ellos constantes, el peso del otro no varía, siendo siempre múltiplo del peso mínimo que participó. Bueno, ya, vamos a la parte práctica, chicos. Vamos a la parte práctica y ya ahí ya vas a entender todo esto. La verdad, con la comprensión de esta parte del tema es algo bastante lógico, ¿ya? Con que conozcas un poquito de aritmética, suficiente, ¿no? El tema de proporciones específicamente, suficiente para resolver estas preguntitas, ¿ya? Bien. Vamos entonces, chicos, por la resolución de estas preguntas. Página, añadir página. Y nos vamos aquí. Listo. 2 páginas por si acaso. Listo. Vamos por la primera pregunta. Dice lo siguiente la primera pregunta. ¿Cuántos gramos de oxígeno se producen al someter a calentamiento 40 gramos de clorato de potasio? Así, ¿no? Y esta es la reacción. Esta reacción la voy a escribir, ¿ya? 2KClO3, ¿no? Ya está. Esta reacción produce esto y esto. Primero, está balanceada la reacción química. La reacción química, esta reacción tiene que estar balanceada. Si no lo está, debo hacerlo. Antes de proceder, debo verificar que esté balanceado. A ver, 2 potasios, 2 potasios. Recuerda que la K es potasio. 2 cloros, 2 cloros. 2 por 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Está perfectamente balanceada. ¿Cuántos gramos de oxígeno se producen al someter a calentamiento 40 gramos de clorato de potasio? O sea, aquí yo tengo 40 gramos de clorato de potasio. ¿Cuántos gramos de oxígeno se produce? Esta es la pregunta, ¿no? Con 40 gramos de este material, me preguntan cuánto, ok, sí, ¿no? Vamos a dejarlo así. ¿Cuánto de oxígeno se produce? ¿Cuánto? Esto lo vamos a trabajar con los pesos moleculares, pues, chicos. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Vamos a trabajarlo con los pesos. A ver. Con los pesos moleculares de cada compuesto. Mira, ¿cuál es el peso molecular? ¿Cuál es el peso molecular del clorato de potasio? Se supone que es un calcio más un cloro, ¿no? Más 3 oxígenos.
¿Cuál es el peso atómico del potasio? Chicos, usen su tabla periódica. Peso atómico del potasio. No pidieron, profe. Peso atómico del potasio. Ya googlea nomás. 39. 39, listo. Ya está. Con 1 por 39 sería acá 39. Más un cloro. El cloro, si no me equivoco, es ¿cuánto? 35,5. 35. 35,5. ¿Ya? Sí. ¿Y cada oxígeno cuánto es? 16. 16, correcto. 16, 3 por 16, 48. Ahora tenemos que hacer esa operación. 39,5, no, 39, perdón, más 35,5 más 48. 122,5, ¿no? O sea, el peso molecular de una molécula de clorato de potasio es 122,5. Pero como son 2 por el coeficiente que está acá, ese valor lo multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Por el 2 que está aquí. ¿Ya? Entonces, 245. correcto, 245. Vamos a ponerlo abajito mejor, ¿ya? Aquí, mira. O sea, la relación empezaría así, ¿no? 245 gramos de clorato de potasio producen ¿cuánto oxígeno? Cada molécula de O2, tú sabes, O2 es 16, ¿no? Cada oxígeno es 16 por 2, 32 por 3, ¿cuánto es? 96, ¿no? No sé si me dejo entender aquí, chicos. O sea, 16 que va el oxígeno por 2 da ¿cuánto? 32. Y 32 por 3 da 96. O de frente, ¿no? 3 por 2, 6. Cada oxígeno 16. 16 por 6, 96. También así. Ahora, necesito que me entiendas esta parte muy importante, ¿ya? Mira, eso significa lo siguiente. O sea, 245 gramos de clorato de potasio producen 96 de oxígeno, ¿ya? Producen 96 de oxígeno, ¿ya? Entonces la pregunta es, 40 gramos de clorato de potasio, ¿cuánto oxígeno producían? Ese es el razonamiento. Y tú sabes que nosotros en aritmética hemos hecho esto. Esto es una regla. Es Profe, ¿y de dónde le sale el 245? que cada molécula de clorato de potasio tiene una masa de 122,5. Como aquí hay un 2, eso me indica que debo multiplicar por 2. Y 122,5 por 2 es eso. O sea, 245 gramos de clorato de Ya entendí, potasio profe. producen 96 de oxígeno. 40 de clorato de potasio, ¿cuánto oxígeno producirán? Ese es el razonamiento. Por eso te digo, ¿no? O sea, no necesitamos mucha teoría aquí al respecto. Solamente ves calcular pesos moleculares, nada más. ¿No? Entonces, ¿qué digo yo? Ya pues es una regla, iba a escribirlo aquí. Esto es una regla de 3, simple, directa. ¿Sí o no? Es una regla de 3 simple directa. X, la incógnita, es igual a ¿qué? Al producto en cruz, ¿te acuerdas? 40 multiplicado por 96 dividido entre 245. ¿Cuánto saldrá esa operación? A ver. Esa operación sale 15,67, ¿no? Gramos. Que lo podemos redondear, ¿no? A A 15. 16. No, No, bueno, 1570 o 68. claro, 15,70 o 15,7, ¿no? Que es lo mismo. Y ahí está, ¿no? Así se resuelve, chicos. Esa es la forma de trabajar estos ejercicios. No sé si está claro o tienen alguna pregunta. Siempre, siempre, siempre se va, o sea, va a ser en aspa la multiplicación. Claro, ¿no? Esto, todo, en todos los casos son reglas de 3 simples, ¿no? Directe. Directa, ¿no? Directa. Ya.
Regla de 3. Listo, chicos, vamos por la siguiente pregunta. Ya voy a... Espera. Voy por... Profesor, un ratito, por favor. A nosotros sí nos interesa copiar. El 96 gramos sale de aquí, ¿no? Son 6 oxígenos y cada oxígeno es 16, 96. Muy bien. Muy bien, chicos, es muy importante entonces que si hay una clase programada, tú puedas asistir a ella. Ya, así que por lo tanto, están en deuda todos aquellos Profesor. alumnos que han faltado. Dime. Tengo una pequeña queja. ¿Cómo es posible que estemos viendo geometría si ni siquiera todavía hemos visto un tema para saber o recordar cómo balancear una ecuación química? Dígame. Hasta 15,7. Redondeando nada más. Ah, sí, ya entendí. Ya. Sí, pues María, pero eso de los balanceos ya lo hemos visto el año pasado. Justo con tercero y cuarto de secundaria acabamos de ver el tema de balanceo. Bien, chicos. Siguiente pregunta. ¿Qué pregunta? La 2, a ver, vamos por la 2. Ya, a ver, vamos por la 2. Bien, chicos, pregunta 2. Dice lo siguiente, ¿no? ¿Con cuántos gramos de zinc, peso atómico 65 del zinc, se requiere para reaccionar con suficiente cantidad de ácido sulfúrico y producir 20 mol gramos de hidrógeno? De acuerdo a la siguiente ecuación. Ya está. Entonces, escribimos la reacción, ¿no? Sea, ¿no? La reacción. La reacción es zinc más el ácido sulfúrico, el H2SO4, produce sulfato de zinc más hidrógeno. A ver, veamos si está correctamente balanceada la reacción. Un ratito, chicos, ya esto lo voy a mover. Acá. Vamos a quedar sin espacio por allá. Listo. Sí, está correcta, creo. Un zinc, dos hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. Todo correcto. Está balanceado. Se supone que los coeficientes acá son 1, 1, 1 y 1, ¿no? Sus coeficientes. Esos coeficientes, esos 1 se les conoce como coeficientes estequiométricos, ¿no? Bien, entonces dice, ¿cuántos gramos de zinc se requiere para, no, zinc, ojo, vamos a resaltar el zinc, ¿ya? Estamos hablando de zinc. ¿Cuántos gramos de zinc se requieren para reaccionar con suficiente cantidad de ácido sulfúrico y producir 20 moles de hidrógeno? O sea, tengo que trabajar con el hidrógeno. Estos dos trabajan juntos, zinc e hidrógeno. Entonces viene la pregunta de esta manera, mira. Mira, acá hay zinc, un mol de zinc, ¿verdad? Pero cada zinc tiene 65, ¿no? Entonces acá hay 65. Vamos a ponerlo bien, ¿ya? Acá hay 65, ¿no? 65 de zinc, ¿no? Reaccionan para producir ¿cuánto hidrógeno, chicos? O sea, con 65 ¿Dos? gramos de zinc se producen 2 gramos de hidrógeno, ¿sí? Y viene la pregunta, ¿cuántos gramos de zinc? X. ¿Cuántos gramos de zinc, ¿no? se requiere para reaccionar con suficiente ácido sulfúrico y producir 20 mol de hidrógeno? Para que se produzcan, se formen 20 de hidrógeno. 20. Bien, ¿no? Ya pues simplemente hacemos una regla de 3. X es igual ¿a qué? A 65 por 20 dividido entre 2. Y esto de aquí sale 650. 650. Nada más.
Nada más, chicos. Es todo en la 2, ¿no? Se dan cuenta que ya viene a ser un proceso, ¿no? Que es idéntico al anterior. No cambie. Un momento, por favor. Estoy tratando de procesar. Termina. Profesor, Sí, dime, María. ¿por qué no trabaja con el ácido sulfúrico? Porque en el problema lo están mencionando. Ujú. Claro, es que, mira, o sea, el zinc reacciona con el ácido sulfúrico. Eso lo puedo observar dentro de la reacción, ¿no? Es obvio que reacciona. Entonces, o sea, la pregunta pudo haber sido más precisa, o sea, más directa, ¿no? Sino que simplemente como que te está narrando y contando ahí que el zinc efectivamente sí está reaccionando con suficiente ácido sulfúrico y produce, ¿no? Lo que produce, ¿no? También podría indicarte acá, ¿no? Produciendo sulfato, ¿no? Produciendo una cantidad necesaria, ¿no? De sulfato de zinc, ¿no? Y liberando hidrógeno, perdón, de manera o en forma de gas, ¿no? O sea, acá, ¿con quién estamos trabajando? Hay que entender en la lectura del problema. Quiero saber cuánto zinc produce cierta cantidad de hidrógeno. Nada más. Esos son tus dos compuestos, sustancias, elementos con los que vas a trabajar. Nada más. Del resto no te preocupes. En Porque todos los problemas vamos a trabajar siempre con 2 elementos más. así es, generalmente sí. Generalmente son dos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta anterior, si me voy a la pregunta anterior, ¿qué dice? ¿Cuántos gramos de oxígeno se producen al someter a calentamiento 40 gramos de clorato de potasio? ¿Con quién estoy trabajando? Con el clorato de potasio y con el oxígeno. Nada más. ¿Y el cloruro de potasio? No me importa cuántos gramos se produzcan, ¿no? Lo que me importa es de la lectura con qué elementos voy a trabajar. Nada más. Bien, chicos. Disculpen. Vamos a la pregunta 3. Profesor, ¿de verdad le gusta enseñar este curso? ¿Por qué lo dices, Nicole? Bien, chicos. Vamos a la siguiente. Yo no entiendo ni física ni química, profe. Oh, Trato de mandar las tareas nomás. a ver, chicos, vamos por la siguiente. 3. ¿Qué peso de oxígeno Y la reacciona? pregunta es, ¿cómo manda las tareas si no entienda? Sí, ¿no? Ese es un misterio sin resolver. ¿Qué? ¿Qué peso de oxígeno reacciona con 6 gramos de hidrógeno? ¿No? En esta reacción. A ver, vamos a escribir la reacción. La reacción es la siguiente, ¿no? H2 más 1/2 de O2 produce H2O, ¿no? Muy bien, puedes dejar si quieres la reacción así, ¿ah? No hay problema, porque está totalmente balanceado todo. Acá hay dos hidrógenos, 1/2 de 2 oxígenos es un oxígeno, ¿no? Y acá está el oxígeno, ¿no? Se sobreentiende que acá el coeficiente es 1 y acá también el coeficiente es 1. Esta es la reacción química. ¿De qué hablan según la lectura? ¿Qué peso de oxígeno? Ya, resaltemos el oxígeno. ¿Qué peso de oxígeno reacciona con 6 gramos de hidrógenos? Estos dos están trabajando aquí, solamente estos dos. ¿Qué peso de oxígeno? Entonces, como están trabajando con esos dos, trabajemos. Mira, a ver, un mol de H2, ¿cuántos gramos tiene? 2. 2, correcto. Entonces yo digo, 2 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto oxígeno producen? Producen medio mol de O2, medio mol de O2. Pero 8. cada mol de O2 es 32. 16. Claro. Un mol es ¿Por el qué peso 32? molecular del O2 es 2 por 16, pues cada oxígeno es 16, eso es 32. Pero como acá hablan de media mol, sería 16. Producen 16 gramos de O2. Mira, no producen, ¿no? Sino reaccionan, ¿no? O sea, 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 16 gramos de oxígeno. Pregunta, ¿qué peso de oxígeno reacciona? ¿Qué peso de oxígeno? Ya. ¿Qué peso de oxígeno? X aquí, ¿no? ¿Cuántos gramos de oxígeno?
reaccionan con 6 de hidrógeno? Esa es la pregunta. Y ya está, facilísimo. Bueno, X a qué es igual, a ver, díctame. ¿Qué multiplico, qué divido? 16 por 6. 16 por 6, muy bien, Entre 48. entre 2. 24. No, 26. No, espere, estoy mal. 48. 48. Bien, chicas, muy bien. 48. 48 Soy muy gramos. inteligente. O sea, 6 gramos de oxígeno, de hidrógeno, perdón, reaccionan con 48 de oxígeno, ¿no? Nada más, es todo. Muy bien. Tomen nota. Profesor, ¿y ese un medio? Un medio representa la cantidad de moles de O2. Cada mol de O2 pesa 32. Como es media mol, 16. ¿Estamos bien? Confirma. Sí, estamos bien, profesor. Listo. Listo. Seguimos a la 3. Profe. Ah, ay, Ya ahorita lo devuelvo. Ahorita Yo lo te envío, yo te envío la lectura, tranquila. Ah, ya, vamos a la 4, a ver. Ya, ahí está, voy a terminar de copiar. Pregunta número 4, chicos, chicas, atención. Bien, pregunta número 4. Dice, ¿qué peso de oxígeno se requiere para la combustión de 14 gramos de este compuesto, ¿no? De este hidrocarburo. Y ahí me dan los pesos atómicos y me dan la reacción. A ver, entonces tenemos la reacción. La escribo. Tenemos el C2H4 más 3O2 producen 2CO2 más 2H2O. Ahí está. Esa es la reacción química. ¿Sí? Ya está. Esa es la reacción química dato. ¿Está todo balanceado? Dime. ¿Está correctamente balanceado? ¿Hay igual de cantidad de carbonos como reactantes y como productos? Sí, creo. Sí, creo. ¿Sí o no? yo digo que no. Hay que ver, pues, ¿no? Espere. A ver, ya, a ver. Piensen. Democracia, yo digo que no. Democracia. No. Ya está. Ya van 2, te ganamos, María. Empezando por el oxígeno. A ver, acá Ah, hay no. Sí está correcto, sí está bien. Sí está bien. dos carbonos, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 6 oxígenos. Acá hay 4 oxígenos más 2 oxígenos, 6 oxígenos. Todo está perfectamente balanceado. Ya ve, yo dije que sí. Colócale sus Ya no coeficientes me caen. y ya está. Ahora, a ver, ¿quién me dice? Mira, a ver, ¿qué compuestos debo resaltar de amarillo? A ver, porque son los que debo buscar. Los de los reactantes nomás. Porque acá hablan de oxígeno, ¿no? Bueno, obvio, ¿no? Tú sabes cuál es el oxígeno. Ahí está. Y tenemos el C2H4. También aquí. Esta es una reacción del tipo de combustión, ¿no? Donde, bueno, como dato adicional, chicos, como dato adicional, este es el combustible, ¿no? Lo que se quema, ¿no? Y esto es el comburente, ¿no? Y cuando esta reacción de combustión libera CO2, se le dice que es una reacción de combustión completa, ¿no?
Ya, pero bueno, esos son datos adicionales, ¿ya? Bien, sigamos con el problema. A ver, dice, ¿qué peso de oxígeno? Quiero saber de oxígeno, ¿ya? Los pesos moleculares. A ver, chicos, ¿cuál es el peso molecular del C2H4? 28. Son 2 carbonos más 4 hidrógenos. A ver, veamos. Cada carbono es 12, 2 por 12, 24, más cada hidrógeno 1, 4 por 1, 4. Muy bien, María. 28. O sea, 28 gramos de C2H4, ¿no? Se queman ¿con cuánto oxígeno? 48. 48, me parece que no. Recuerda que el peso molecular del O2 es 16 por 2, pues, ¿no? Y eso es 32, pero hay 3 moles de oxígeno. Entonces sería 32 por 10, por 3, ¿no? Y eso es 96. O sea, 28 gramos de este hidrocarburo se queman con 96 gramos de oxígeno. Y la pregunta es, ¿qué peso de oxígeno? Ahí está. ¿Cuánto oxígeno se requiere para que se quemen 14 de este combustible? Chicos, al ojo, ¿cuánto vale X? 48. Muy bien, 48. ¿Por qué digo al ojo? Claro, pues no ves que 28, 14, esta es la mitad, ¿sí o no? Si esto es la mitad de esto es la mitad de esto. Muy fácil. Si no te gusta razonarlo de esa manera, entonces cruzadito, bueno. 14 por 96 dividido entre 28. Ya está, ¿no? Opéralo, calcúlalo. Y eso es todo, ¿no? Ahí está la 4. No sé si me entendiste o tienes alguna preguntita. Muy bien, muy bien, chicos. Eso es estequiometría, ¿no? Ya está, miren, chicos, las preguntas 4. La 1, 2 y 3 también. Un ratito, ya voy a seleccionar. Ah, ya sé qué hacer. Toma nota, toma nota. Hay una opción para que yo me desplace de esta pantalla y tú sigas viendo lo que he dejado. Ahora se le apaga la computadora. Ahora muere mi computadora. Ahora explota. Ahora. Ya a ver, vamos, ya está las 5. ¿Ves? Yo sé que tú estás viendo ahorita la pregunta 4 y yo ahorita estoy viendo, no mentira, estoy yendo a la 5. Ya está. No, ya está. Ahora sí. Listo, chicos, vamos a las 5. Ya vamos a terminar. Pregunta 5. Ya está, listo. Dice, ¿qué peso de oxígeno se obtiene del calentamiento de 1225 gramos de clorato de potasio? Ya hemos visto esta reacción, ¿no? Ya, listo. Entonces, si no me equivoco, ya habíamos hecho el peso molecular del clorato de potasio. ¿Cuánto era? 100, no me acuerdo. ¿Dónde está el clorato de potasio? Ah, ya, 122,5, ¿no? No te olvides de eso. Ya no estará haciendo eso. Vamos a anotarlo acá. El peso molecular del clorato de potasio, del KClO3, es 122,5. Entonces, esta reacción me parece que ya habíamos revisado también de que estaba balanceada, ¿no? Ya está. Entonces digo yo, ¿no? A ver, ¿qué peso de oxígeno se obtiene del calentamiento de esta cantidad de clorato de potasio, ¿no? Ya, entonces resaltamos lo que vamos a trabajar, oxígeno y el clorato de potasio. Acá hablan de 2 moles de clorato de potasio, producen 3 moles de oxígeno, ¿no? A ver, cada mol de clorato de potasio tiene esta masa, 122,5. ¿Por 2 cuánto era? 245. Correcto, muy bien. O sea, yo voy a decir, ¿no? 245 gramos de clorato de potasio producen ¿cuánto oxígeno? Recuerda que cada mol de oxígeno es 32, como son 3,
96, ¿no? ¿Qué peso de oxígeno? Dice la pregunta. ¿Qué peso de oxígeno? O sea, ¿cuánto oxígeno? ¿Cuánto oxígeno se produce por el calentamiento, ¿no? De 1225 gramos de clorato de potasio. Un aspa simple. 1225 por 96 sobre 245. Pero mejor el 245, ¿sabes qué? 245, ya 245. ¿No? A ver, chicos. ¿Cuánto sale eso? 480. 480. 480, yo lo dije, profesora. Oh, María, ¿de qué te ríes, María? bien, chicos. 480 gramos. Yo le dije, yo lo dije. Muy bien. Excelente, chicos. Con esta preguntita damos por terminada la clase del día de hoy.